gran placer poder compartir con ustedes este tu espacio Psicología y Salud Radio. Como siempre, con temas sumamente interesantes para todos ustedes. Agradeciéndoles como siempre a las personas que a través de las redes sociales nos brindan todo su apoyo. Le vamos a pedir a las personas también, nuestros radioescuchas, que nos llamen y nos digan que están en sintonía, como siempre, con temas de manos de verdaderos profesionales para todos ustedes. Vamos a una pausa y continuamos con más de Psicología y Salud. Psicóloga clínica, tengo en el ejercicio ya unos 12 años, terapeuta familiar también, como bien decías. Y no, me faltaron algunas cositas, sí, por eso le pregunté. En el ejercicio, pues claro, trabajando con esta población, que lo que más hacemos es abordar lo que es la depresión, la ansiedad, el duelo. Así es. También trabajando en los grupos de apoyo, que son muy importantes, y ya más adelante pues podría ampliarte un poquito más. Claro que sí. ¿Qué es el VIH? Bueno, VIH y SIDA, ¿verdad? Sí. Ya que no es lo mismo. Sí, muy bueno que comencemos por esto, porque hay mucha confusión, como tú decías al principio, hay muchos tabús. Muchas personas piensan que cuando se habla de VIH estamos hablando de SIDA. Si tienes el diagnóstico, inmediatamente dices, pues tú tienes SIDA. Y tenemos que establecer la diferencia. Exacto. El VIH es el virus, y esto que escuchamos como VIH, este nombre, no son simplemente que las iniciales de lo que es VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Y yo siempre digo que ese apellido al final, humano, para mí tiene mucho peso, porque las personas a veces piensan que esto entra dentro de lo que es el estigma y discriminación, que para tener VIH necesitas tener ciertas conductas o ser tal o cual persona. Exacto. Y estamos muy equivocados. Y yo digo humano es porque simplemente necesitas ser un humano. Exacto. Para estar en riesgo por desconocimiento. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana es lo que puede llevarte a desarrollar SIDA. SIDA también son iniciales. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirir, conseguir. Tú dices, pero ¿cómo adquirido? Bueno, a través del virus. Pero entonces es inevitable que yo llegue a tener SIDA si tengo el VIH. ¿Es inevitable? Sí. Porque si tú haces un tratamiento de forma correcta y a tiempo, no tienes por qué desarrollar la etapa SIDA. Y decimos síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Pero qué es síndrome? Bueno, un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que una persona puede tener al momento de presentar cualquier diagnóstico. Pero en este caso hablamos de VIH, ¿verdad? Cuando tenemos ya la etapa SIDA, vienen esos síntomas que el paciente refiere y que ya el médico tiene el conocimiento clínico para saber de qué se trata. Él te refiere síntomas como, por ejemplo, óigame bien, no es que todo el que tenga ahora algún síntoma de lo que yo voy a mencionar, sí, porque va a salir corriendo, eso es como en la sí. universidad, siempre pues corre, porque la licenciada Cordero dijo, mucho cuidado. Eso es como en la universidad, licenciada, cuando uno estudiaba que le decían el DSM, los trastornos, decía, pero uno tiene esto, sí, pero uno tiene lo otro. Bueno, lo que pasa es que todos tenemos un poquito, de como una cada cosa, somos sí, como un collage. Pero por favor, no tiene esto, lo que va a mencionar la licenciada. Por ejemplo, si alguien está ya en lo que es la etapa SIDA y refiere, tengo dolores de cabezas muy fuertes, tengo fiebres en las tardes o en las noches, mire, siento que tengo alergia en la piel, me están saliendo unas manchas, que le puede pasar a cualquiera, no porque tenga SIDA, vuelvo y repito. Exacto. Pero ya el médico va tomando, porque ya hay un diagnóstico de base de VIH, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los signos y los síntomas de lo que hablamos. Los síntomas es lo que el paciente te dice y los signos son lo que el médico puede ver. Abre tu boca, mira, veo que tienes como unas placas blancas, eso podría ser quizás por esto, por aquello. Entonces, ¿qué pasa con la etapa SIDA? Cuando el VIH, a la persona no ser intervenida con un tratamiento antirretroviral, que es como se llama, el VIH tiene una función, que es lo que yo siempre le explico a los pacientes. ¿Cuál es la función del VIH? Bueno, él entra en tu cuerpo y si tú no le pones control con los medicamentos, él va a trabajar destruyendo unos tipos de defensas que tenemos, que se llaman linfocitos CD4. La química sanguínea es muy amplia. Entonces, es bueno aclarar esto también porque la gente dice, pues yo voy a empezar a beber jugo de guayaba y ají morrón. Que ciertamente son alimentos que nos ayudan para combatir quizá procesos como gripe. Pero la verdad es que el tipo de defensa que el VIH ataca, mire, el ají morrón y la guayaba no le hacen nada. Usted tiene que medicarse.
Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, la función del VIH es esa. Una vez que él derriba una gran cantidad de células CD4, tú no tienes, como digo yo, vigilantes que cuiden la finca. Todo el mundo va a entrar, ¿verdad? Entonces, vienen las enfermedades que llamamos oportunistas. Y por eso se llaman oportunistas. Porque ya se aprovechan de este momento. Entonces, entre ellas, por mencionar algunas, podemos mencionar, por ejemplo, la neurotoxo, que ataca en el cerebro, ¿verdad? Podemos también mencionar, hay algunos tipos de cáncer asociados, como el linfoma, está asociado también. Los problemas de la piel, que los ácaros, que regularmente están con nosotros. Pero nuestro sistema de defensa, si está fortalecido, no va a permitir que ellos traspasen barreras. Cuando el sistema de defensa cae, entonces sí ellos comienzan a causar estragos en tu piel. De ahí es que viene que los pacientes refieren, me pica mucho la piel y mire cómo tengo muchas manchas y posiblemente algunas llagas que se puedan hacer. Está también el desgaste físico que la persona presenta, donde comienza a perder peso masivamente. ¿De acuerdo? Entonces, las cándidas, que usualmente cuando vemos a un ginecólogo hablar, las mencionan las mujeres solamente en el área ginecológica, porque por el clima que tenemos se producen, pero en este caso también pueden atacar lo que es nuestra boca y nuestro tracto digestivo. Entonces el paciente se queja de que tiene dificultad para tragar, de que le molesta, le duele, tiene náuseas. Entonces cuando el médico revisa encuentra todo blanquecino y está un poco inflamado. Entonces hay muchísimas otras, como por ejemplo el herpes zóster, que la gente comúnmente le llama culebrilla. Sí. Y hay un mito que dice que si la culebrilla atraviesa tu cuerpo completo te vas a morir. Realmente no es así. Eso es un mito. Exactamente. Es también, entra dentro de lo que son las virosis también. Entonces, es importante también que el VIH como tal, como es un virus, hay muchas personas que dicen, pero ¿y eso no se cura? La verdad es que los virus, una vez que entran a nuestro cuerpo, se quedan viviendo en nuestro sistema nervioso, en nuestras células, pero sí hay control. Exacto. Y usted puede vivir todos los años que usted quiera. Si usted hace un buen tratamiento, usted puede alcanzar incluso, hay una condición que se llama indetectable. ¿En qué consiste esto? Para que no se confundan, me cure. No. Simplemente usted logra disminuir la cantidad de virus en su sangre a unos niveles que en unas pruebas normales podría salir indetectable, que es como si usted no tuviera nada. Yo digo que el gigante se durmió con los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente logra hacer un tratamiento desde el inicio, por largo tiempo, sostenido, sin fallos, lo puede lograr. Es menos propenso a que una persona diga, voy a llegar a esta capacidad. No tienes por qué llegar porque estás indetectable. Hacer un buen tratamiento para VIH también no es solamente tomarme el medicamento todos los días, como el médico dice, a la hora que me dice. También es ir a tus analíticas, cada cierto tiempo tienes que medirte. Pero hay un tema muy importante y difícil a veces para nosotros en consulta manejar, y es el uso de condones. Y mucha gente piensa, pero si yo ya tengo VIH y mi pareja también tiene VIH, ¿por qué debemos usar condones? Pues sí, hay un término que se está empleando desde hace un tiempo acá que se llama la superinfección. ¿De acuerdo? Si yo tengo VIH, a veces en consulta yo utilizo un ejemplo con los pacientes, si yo tengo un vaso de agua que está a la mitad. Mira, puede ser, por ejemplo, que tú tengas VIH hasta donde está la mitad de ese vaso. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que también tiene VIH, entonces tú estás recibiendo más carga viral, que es como se denomina. Por lo que tu carga viral va a ir creciendo, pero no solo eso. El VIH tiene también una cualidad y es que puede mutar, puede cambiar. Entonces tú comienzas a desarrollar otras cepas. Que de hecho existen dos cepas, VIH tipo 1, VIH tipo 2, se han descubierto, donde una es más agresiva que otra, pero estas a su vez, que tú puedes tenerlas las dos, entonces pueden dar otras cepas incontrolables. Entonces, ¿qué pasa con esto, amigo que me escuchas? Si tú estás tomando medicamentos para VIH, pero incurres en esta conducta, es muy probable que tus medicamentos no te hagan nada. Porque tu carga viral, es importante, sí, eso que usted está diciendo. Tu carga viral va a aumentar. Entonces tu medicación no va a hacer el trabajo. A veces recibimos pacientes que cuando tú revisas sus récords, ellos son adherentes en cuanto a que no faltan a la cita, toman el medicamento correctamente, pero ¿por qué está aumentando tanto la carga viral?
Entonces, cuando logramos que el paciente pueda abrirse, un poquito más de honestidad, de repente está teniendo sexo sin protección con su pareja que también vive con VIH. Entonces están haciendo lo que llamamos una resistencia al tratamiento. La resistencia al tratamiento se hace por esas razones o por abandono de tratamiento. Hay personas que lo abandonan definitivamente, hay otros que lo hacen de forma intermitente. Bueno, yo tenía 3 meses que no venía por cualquier situación que se presente, pero la verdad es que ya estoy aquí, se activan al tratamiento por unos meses y vuelven y lo hacen. Entonces, como un acumulativo. Y un buen día ya se deterioran. Entonces, ahí entra una parte importante en lo que es la intervención psicológica. Podríamos pensar cuando estamos frente a este tipo de paciente, pero ¿cómo si él o ella sabe que esto es lo que le hace bien, deja de venir? No se quiere, es un sinvergüenza. No. Es ahí donde el psicólogo entra en acción. En mi experiencia en consulta, en los años que llevo trabajando con esta población, en la mayoría de las veces estas personas tienen lo que llamamos un duelo patológico. Sí. Porque entre los aspectos psicológicos que vamos a ver hoy, el duelo en esta población es es el día a día. Entonces, cuando hablamos de duelo, el duelo, señores, lo elaboramos los seres humanos en el día a día y a veces ni se dan cuenta las personas por muchísimas situaciones, desde una simple hasta una compleja. Se me perdió el anillo que me regaló mi abuela por años. Usted se entristece, eso es un duelo. Pero perdí un familiar o me dieron un diagnóstico que yo no esperaba, como el VIH o cáncer. Sí. Entonces, muchas veces estas personas elaboran su duelo de forma no sana porque el duelo no es una patología. El duelo es un proceso normal y yo digo que hasta necesario, porque tienes que vivir las emociones que sean congruentes a lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona de repente se queda en la primera fase del duelo, que es una negación, la negación ocurre muchas veces, la persona ni se está dando cuenta de forma inconsciente, porque el dolor es tan grande que yo realmente no sé qué hacer con él y yo me resisto a esto. Entonces, las personas cuando reciben el diagnóstico muchas veces están en buen estado físico y entran en esa negación. Eso es mentira, eso no puede ser verdad, yo no tengo nada. Se van. Yo he tenido pacientes que después de 5 años de saber el diagnóstico, llegan, vuelven. Pero me imagino entonces que vienen más deteriorados y la autoestima también claro que sí. Se ve lesionada. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese paciente se enganchó, como decimos, en esta etapa, no la resolvió, se quedó en una negación. Cuando él vuelve a los 5 años, 4 años, no es porque ya él esa etapa la elaboró y una resolución. No. Es que yo iba corriendo libremente por el campo, por ponerte un ejemplo, y de repente me pusieron una pared adelante y yo choqué de golpe y yo no me lo esperaba. Es así, para que tengan una idea. Entonces la persona entra en un duelo realmente más doloroso, porque ya lo que yo hablaba ahorita de los signos y los síntomas me están dando una confirmación de algo a lo que todavía yo me resisto. Exacto. Entonces entra en la etapa de depresión. Entonces ahí es muy importante hacer el acompañamiento. En el duelo lo que se hace es un acompañamiento, pero si encontramos que hay una patología como una depresión, porque en el duelo se vive tristeza, pero esa tristeza se puede transformar en depresión. El criterio de tiempo, entre otras cosas, nos habla de una depresión. Entonces ahí entra la intervención del psicólogo, tenemos que hacer otro tipo de psicoterapia más el acompañamiento del duelo. Tenemos que empezar a trabajar autoestima, como tú mencionabas, claro que sí. Eso es importante. ¿Y cuáles son los factores que inciden en el deterioro de la persona? ¿Deterioro físico? Deterioro físico. Bueno, como hablábamos ahorita, el factor principal es cuando el paciente empieza a hacer un tratamiento de forma intermitente, cuando se aleja, cuando comienza a tener relaciones sin condones. Recordando también en el uso del condón, señores, que no podemos encerrarnos en una burbuja de VIH. No es la única infección de transmisión sexual que existe. Entonces, no podemos que un paciente que vino ahora con un diagnóstico de VIH a los 3 meses me llegue con una sífilis. Entonces, no fue porque te sentaste en una silla, tú no estás usando condón. Exacto, no te está protegiendo. O me vienes con un HPV o con una hepatitis. ¿Entiendes? Entonces, es un indicativo. Entonces, esa es una de las razones por la que el paciente se puede deteriorar. Razones por las que abandona el tratamiento, como te decía, en la parte psicológica, hay una depresión, hay un dolor no resuelto, hay una falta de apoyo familiar. Sí. Muchas veces el apoyo familiar no está, no porque los familiares no quieran apoyar,
En ocasiones sí, por la falta de conocimiento, pero hay otros momentos en que el paciente que tiene su derecho, que eso está aquí, lo voy a mencionar ahorita en la ley, tiene su derecho de reservarse el diagnóstico y decirlo a quien él entienda que tiene que decirlo, no puede entonces recibir un apoyo tan de cerca. Eso es un punto importante. Sí. Entonces, ¿cuáles son los otros trastornos o los trastornos que se pueden presentar en una persona con VIH? Bueno, trastornos psicológicos me refiero. La depresión, como bien decíamos, los trastornos de ansiedad. Y si la persona ya venía con esta tendencia, o no una tendencia, muchas veces ya es una persona que tiene un trastorno de estado de ánimo o un trastorno de ansiedad, se puede complicar bastante. Ahí sí necesitamos el apoyo de un grupo primario, que o sea la familia o sea algún amigo que le tenga mucha confianza, que le pueda acompañar para nosotros tener un contacto directo, porque muchas veces tenemos pacientes con ideación suicida, hacen crisis y tenemos que hacer esa intervención. También está lo que es la demencia por VIH, que está descrita en el DCM, que ahorita mencionábamos. Entonces la demencia por VIH es como el Alzheimer o la demencia que vive una persona ya por la avanzada edad. Se va instalando poco a poco. Nos vamos dando cuenta porque el paciente, que ni siquiera tiene que ser una persona entrada en edad de 70, 80 años, puede ser una persona joven. El paciente comienza a tener deterioros cognitivos leves, por ejemplo, donde comienza a decirte que se le están olvidando las cosas, que qué me pasa. Tú lo notas que es un pensamiento un poquito lento, se queda letargado, no me puedo concentrar bien, ya no puedo aprender las cosas como antes yo la aprendía, pero yo soy una persona joven, ¿qué me pasa? Entonces, ahí necesitamos hacer una intervención y sí se puede evitar que la persona se deteriore por completo. En este sentido, sí se interviene a tiempo, que es importante. Entonces, causas de una demencia por VIH, lo que yo decía al principio, si usted no se apega a su tratamiento, el virus va a crecer tanto, la carga viral se va a elevar tanto, que es inevitable que llegue también a su cerebro, que dañe las neuronas y usted comience a tener este deterioro. También tenemos pacientes que desarrollan rasgos paranoicos, muy marcados, porque inmediatamente tienen el diagnóstico, aunque no se lo hayan dicho a nadie, entienden que cuando salen al barrio donde viven y lo miraron, por eso. Entonces con ellos tenemos que empezar a trabajar, hacer una serie de dinámicas para desmontar esa idea, porque de una tendencia puede pasar realmente a un trastorno. Exacto. Sí, claro. ¿Recomendaciones finales sobre este tema? Bueno, dejar los tabúes. Hágase esta prueba no porque el médico se la indique, simplemente o porque usted sienta algo. Esta prueba, si usted sabe que es una persona que puede tener conductas de riesgo, que no le gusta usar preservativos, o que ha tenido varias parejas, no por cuestionar su moral, porque es así como sucede, siempre incluye esta prueba, no es necesario sentir algo. Es un tema muy importante porque la gente a veces llega a consulta y dice, cuando debuta con el diagnóstico, doctora, es increíble, yo no pensé, porque yo realmente soy muy delicado al escoger parejas. Yo no me mezclo con todo el mundo y esta persona se veía sana, se veía esto, no tiene que verse enferma la persona. A veces quien padece, quien tiene el diagnóstico ni siquiera sabe que lo tiene. Claro. Aquí está nuestra querida Gabriela. Gabriela tiene una preguntita adelante. Ay, sí que la quería hacer desde hace Dígame. Tengo una pregunta, porque escuchando el tema, y es muy interesante, la gente cree que ese virus, que eso es un mito, que eso no existe, que eso es en otras partes. Me gustaría si usted pudiera decirme o decirnos cuál es la estadística del virus en el país. Bueno, porque eso es bien importante, porque la gente cree que eso no existe. Bueno, la gente cree. La gente dice, no, eso es en otros países. No, por cómo se vea. Señora, sí, pero uno cree que eso no existe, de verdad, y lo digo por mí mismo, uno es ignorante en ese tema y uno piensa que eso es para los gays, pero de otros países. La gente aquí en la República Dominicana la gente no piensa que hay otros métodos para otros canales de contagiarse, ni que es en estos países y que en nuestros países también pasa. Claro. Mira, tú has dicho antes de responderte algo muy importante, que entra dentro de lo que es el tema de los estigmas, discriminación, cuando mencionaste una población clave, sí, es como la llamamos, eso es de los gays.
Lo que pasa es que a los inicios del VIH, en los años 80, en Estados Unidos, que fue donde hubo ese boom, destapó en esta comunidad. Y por eso la gente pensaba que era algo propio solamente de esta población. Pero hoy en día es lamentable que todavía se cree que las trabajadoras sexuales, que la población LGTB es la que tiene que portar esto. Entonces, de hecho, vemos en consulta como mujeres que son realmente mujeres que están en su casa, que tienen su esposo, sus hijos, lo primero que te dicen bajo lágrimas es esto. Sí. Pero ¿por qué a mí? Yo soy una mujer de mi casa, yo soy... Acuérdense de lo que yo decía, ese apellido, humano. Las conductas de riesgo, las personas a veces no las conocen. Y cuando llegan a nuestra consulta, que tú empiezas a desmontar, a veces te agarran la cabeza, dicen, yo no sabía eso. Hay falsas creencias, por ejemplo. Sí, que eso le donde, quería preguntar de la dígame, transmisión. sí. Cuando... Sí, tenemos que tocar ese punto. Ese punto que es importante. Es importante. Pero para no salir de tu pregunta, números exactos ahora mismo no los tengo en mi cabeza. Pero el que crea que eso es de otros países y aquí no hay una sola región del país donde no tengamos una muy alta cantidad de personas infectadas. Pero te puedo hablar de la institución donde yo laboro, por lo menos. Claro, sí. En la institución donde yo laboro estamos ya de 3.000, un poquito más de personas. O sea, que Y eso es gente. Los días de consulta, mira, nosotros tenemos días lunes, miércoles y viernes, que son los días donde hacemos lo que se llama el programa nacional, porque estas medicinas, los pacientes tienen acceso a ellas sin tener el costo, Exacto, porque realmente es insostenible, sí. ¿de acuerdo? Entonces, no se puede sostener ese costo. Esos días, sobre todo un día como hoy, miércoles, que yo estoy aquí, recibimos hasta 200 personas. Ay, Dios. 200 personas de los que tenemos seleccionado en la lista, que ya son nuestros pacientes, sin contar los que llegan quizás nuevos. O que llegan porque no me toca hoy, pero yo me siento mal y necesito una atención, etcétera, etcétera. Ya tú te puedes imaginar. Y es alarmante ver cuántas personas jóvenes están resultando hoy con la infección. Yo estoy sorprendida, muy sorprendida, 18, 20, 21, 25. Sí. Y yo digo, ¿dónde está la información? ¿Qué vamos a hacer? No, y se está trabajando con esa parte de informar a la población. Lo que pasa es que no queremos escuchar. Sí. Entendemos, como dice Gabriela, de que eso no me va a pasar, de que aquí eso no existe. De que se tiene que notar. De que, exactamente. Y como yo no me junto con todo el mundo. Exactamente. Entonces, por eso le preguntaba la parte de la transmisión, porque decía en un momento de que, pero ¿por qué me pasa a mí si yo soy una mujer de hogar? Y también hay muchos mitos, porque muchas veces usted puede ser una persona de hogar, pero también usted no sabe qué está haciendo su pareja. Sí. Y eso es un punto. Pero también hay un punto ahí que en la experiencia en el campo uno se ha dado cuenta. Tú tienes razón en eso. Pero hay personas que, por ejemplo, pueden tener años con el diagnóstico. Exacto. No lo saben porque yo no me siento nada y porque yo no voy al médico si no me siento nada. Porque ¿y para qué? ¿Y para qué yo me voy a hacer esa prueba? Si yo estuve X tiempo con una pareja anterior, no funcionó y ahora estoy... No... ¿Ves? Entonces pasan los años y esa infección está ahí. Yo tengo una pareja nueva, ya tenemos un par de años juntos, todo va muy bien, pero el virus va caminando y explota en esa nueva relación. Esta pareja, esta mujer, en el caso de que sea la mujer que encuentre al hombre con el diagnóstico, puede pensar, porque culturalmente, tú sabes, el hombre aquí es el que siempre está en la calle, el que se porta mal. Ah, entonces tú me fuiste infiel. Tú me engañaste, dime cómo fue, cuándo fue. Y no es así. O sea, esto te lo digo por la experiencia de consultorio, porque hemos visto de todo. Y porque sabemos que sí, ciertamente hay personas que pueden tener años con el diagnóstico y no tener ningún tipo de síntoma. En el caso de los hombres que no les gusta ir al médico, pueden tener pequeños síntomas que se pueden asociar a un problema gastrointestinal, que es una de las primeras cosas que se siente. Ah, no, yo tengo amebas. Entonces voy al médico y ciertamente hay unas amebas allí. Pero ¿qué es lo que está propiciando que esas amebas crezcan? Que tus CD4 están cayendo porque tú tienes una infección por VIH y tú no lo sabes. ¿Entiendes? Entonces eso está pasando aquí. Es bueno tocar esos puntos porque, sí, pues entonces tú me engañaste. No, su pareja puede venir ya con el diagnóstico. Es como yo le digo a veces, pero ¿ustedes cuántos años tienen?
Usted tuvo, sí, yo tuve, ok, usted tiene hijos, sí. Entonces, cuando ustedes decidieron unir sus vidas, ni usted era virgen ni usted tampoco. Exacto. Tienen una historia sexual atrás. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el VIH no está tampoco seleccionando, no, a ti porque tú te portas mal, porque tú vives en la calle. Claro, que si usted es una persona que quizá ejerce muchas conductas de riesgo, como que está cambiando constantemente de parejas, usted es usuario de drogas y las drogas que usted usa son inyectadas y usted hace intercambio de jeringas, tenga cuidado con eso. Exacto. Usted está en conducta de riesgo. ¿Entiende? Entonces, también es bueno tocar, señores, que la forma de transmisión nada más no es sexual. Y que dentro de la sexual hay que tomar en cuenta algo. Hay personas que creen que simplemente hacer juegos sexuales donde frotamos nuestros genitales, donde no hay penetración, no hay riesgo. Y la verdad es que sí lo hay. ¿Y por qué? Bueno, porque el VIH se encuentra contenido en 4 fluidos de nuestro cuerpo, en altas cantidades que son capaces de transmitirse. La sangre, la leche materna, el semen y los fluidos vaginales. Nada de sudor, de lágrimas ni de saliva. Tumben eso, que eso no va. Que hay no, muchos mitos con relación a eso. Que se te pegó el sudor. No, que la silla está caliente. Tumben eso. Que son, las formas de transmisión son relaciones sexuales sin protección, porque no es que ahora usted, ya entonces no podemos tener sexo. Sin protección, sin condón. De una madre a un hijo, una madre que esté embarazada, sí, que no sepa su estatus de salud y no reciba un tratamiento que se utiliza para ese tiempo. Si al dar a luz, la madre embarazada da a luz por canal vaginal, el bebé se infecta en el canal vaginal. Pero si la madre toma el tratamiento, da a luz por cesárea, pero cuando nace el niño se olvida y le da el seno, ahí está. Porque en la leche materna, que no lo mencioné ahorita, lo mencioné. Sí. En la leche materna también hay una alta cantidad de virus capaz de ser transmitido. ¿De acuerdo? Entonces, juegos sexuales, hágalo con condón. Hay un tema con esto con los hombres. Es que yo no puedo usar condón porque es que... No siento igual. No siento igual y se me cae. ¿Sí? Sí. Sí, de una vez. Y la mujer dice, ay, sí, de una vez. Entonces nosotros allá trabajamos algo que se llama la erotización del condón. No se menciona mucho, creo, pero se trata de que la pareja se ponga en sintonía con esto, pero en este caso, como el hombre es el que va a usar el condón, si no tienen condones femeninos, porque hay, nosotros decimos, bueno, tú, la mujer, eres una pieza fundamental en este momento. Exacto. Porque si lo hacemos de forma mecánica, bueno, ya tiene la erección, hay que ponerte el condón. En lo que yo destapo el condón, ya este hombre está pensando, se fue la erección. Pero si la mujer primero trabaja sexualmente al hombre, caricias, besos, sexo oral, y en ese momento en que el hombre quizá tiene hasta sus ojos cerrados, tú comienzas a colocar el condón, pero vas hablándole a tu pareja de una forma erótica, es muy difícil que se pierda esa erección. Entonces yo le digo muchas veces, en ese momento, deja al hombre en la posición en que está y que seas tú la que suba encima. No permitas que baje la erección. El cerebro va adaptándose, porque señores, el sexo está en el cerebro. Exacto. No es en el pene, no es en el glande, no es en la vulva, ni en el clítoris, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces es una parte muy importante. ¿Usted quería preguntarme algo más? No, sino ya las redes sociales, los números de contacto para que así las personas pues puedan tener el acercamiento. Bueno, mira, en las mañanas estamos en IDEF, se llama Instituto Dominicano de Estudios Virológicos. El IDEF está en la Dr. Piñero 211, zona universitaria, con los teléfonos 535-2220. Mi contacto directo es 809-222-5735. En las tardes... Sí, está también en Insight, me pasó, ¿verdad? Con el 809-274-5335. También en la parte del Instituto Dominicano de Estudios Virológicos. Sí, esa fue la que te dije ahora. Ok, excelente. Bueno, pues ya saben las personas que quieran pues comunicarse y buscar un poquito más de información. Sí. Como siempre decimos y promovemos, educarse no está de más, señores. Siempre es importante aprender y sobre todo protegerse. Como usted bien dijo, el uso del preservativo es importante porque evita muchos dolores de cabeza. Sí. No solamente con el VIH, no, bueno, con muchísimas enfermedades que hay. Que solamente no es el VIH. Recuerde también usted que un día pueda recibir el diagnóstico o que ya lo tenga,
que usted es el único dueño de su diagnóstico y eso está estipulado en la ley de VIH-Sida. El dueño del diagnóstico es el que decide a quién informarlo y cuándo informarlo. La única obligación que usted tiene es con su pareja. Exacto. Y si alguien le confía a usted este diagnóstico, por favor, guárdelo, porque una de las cosas que puede desatar problemas a nivel emocional en un paciente que tenga VIH es la confidencialidad cuando es violentada. Así es. ¿De acuerdo? Entonces tomen mucho eso en cuenta, no rechacen a nadie, no hay que tener un vaso aparte, una cuchara aparte, puede abrazar y besar a sus seres queridos, que no hay transmisión, porque no es una gripe que se pega, por eso hablamos de transmisión. Así es, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado, de verdad que ha sido un placer quedar las puertas de nuestro espacio abiertas, porque nosotros siempre tratamos pues de llevar información, como siempre decimos, de manos de profesionales para que llegue esa información real y que las personas, los radioescuchas y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales aprendan y se eduquen. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que es un tema amplio, son muchas cosas, pero no, yo claro, creo vamos que a hacer esto, algunas otras que partes esto para sirva. así es. Bueno, vamos a una pausa, señores, y regresamos con más de psicología.